Londres, la ciudad de los sueños y las ambiciones, donde calles antiguas se entrelazan con modernos rascacielos, testigos de innumerables historias de amor y separaciones. En un lujoso apartamento enclavado en el corazón de la ciudad, Clara Carter se sentaba tranquilamente en el sofá, aferrada a una taza de té fría. Sus ojos seguían las luces doradas que parpadeaban a través de la ventana, reflejando la imagen borrosa de una mujer que una vez creyó en el amor eterno. Una vez lo tuvo todo, un esposo amoroso, una carrera prometedora y un hogar lleno de felicidad. Clara y Nicholas Hayes se conocieron cuando ambos solo tenían sueños y determinación como sus únicos activos. Se habían apoyado mutuamente en los momentos más difíciles, desde apartamentos estrechos y cenas sencillas de fideos instantáneos hasta finalmente fundar una empresa exitosa y vivir en un lujoso apartamento en el corazón de Londres. En aquellos tiempos, Nicholas era todo para ella. No solo era su esposo, sino también su compañero, su pilar inquebrantable. Pasaban noches en vela juntos, planeando el crecimiento de su empresa, compartiendo sueños y aspiraciones para el futuro. A Clara le encantaba la mirada de Nicholas, la pasión en sus ojos cuando hablaba de sus sueños. Pero con el paso del tiempo, sus sueños parecían tomar rumbos diferentes. La carrera de Nicholas ascendía cada vez más, pero sus momentos juntos se reducían, las largas noches esperándolo en vano, los abrazos cada vez más distantes y las conversaciones que poco a poco se convertían en meros intercambios rutinarios sobre trabajo. Clara sentía el cambio, pero se convencía de que solo se debía a la presión del trabajo, de que su amor seguía intacto, como siempre. Sin embargo, todas esas creencias se hicieron añicos una tarde aparentemente normal. Nicholas llegó a casa después de un largo día, con el rostro cansado y una inquietante extrañeza. Ya no la abrazaba como antes, sino que se quedó allí, evitando la mirada de ella. Un silencio sofocante invadió la habitación, solo el tic-tac del reloj resonando. Clara dejó su taza de té sobre la mesa, invadida por una oleada de inquietud. «Nicholas, ¿pasa algo?», preguntó con voz suave pero con un toque de preocupación. Él respiró hondo, con la mirada vacilante, antes de decir lentamente: «Clara, creo que deberíamos parar». Sus palabras la atravesaron el corazón como una cuchilla afilada. Clara se quedó paralizada, con los labios temblorosos como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Parar? ¿Qué quieres decir? Nicholas evitó su mirada, con los puños apretados. Creo que el divorcio es la mejor solución para ambos. El tiempo pareció detenerse, el mundo a su alrededor se volvió borroso de repente, su corazón se encogió dolorosamente. Soltó una risa amarga y temblorosa. ¿Hablas de divorcio? Nicholas, hemos superado tantas dificultades juntos, una vez prometimos no rendirnos nunca, ¿y ahora quieres alejarte? Nicholas cerró los ojos, el dolor era evidente en ellos, un dolor que Clara no podía comprender. Lo siento, Clara, ya no soy el hombre que puede hacerte feliz. Clara negó con la cabeza, con la voz quebrada. ¿Estás diciendo que ya no puedes hacerme feliz? ¿O hay alguien más? Su silencio hizo que la habitación se sintiera aún más sofocante. Clara lo miró fijamente, buscando una negación, pero solo obtuvo una reverencia culpable. En ese instante, lo comprendió todo. ¿Es verdad? Se le quebró la voz y se le llenaron los ojos de lágrimas. Nicholas no respondió, pero su silencio lo decía todo. Clara sintió que su corazón se rompía en pedazos, desmoronándose sin remedio. Respiró hondo, recuperando lo que le quedaba de orgullo. Bien, si quieres el divorcio, no te lo impediré. Nicholas abrió un poco los ojos, quizás sin esperar que lo aceptara tan fácilmente, pero Clara no le dio tiempo a reflexionar. Se acercó, con los ojos rojos y llenos de determinación. Pero antes de firmar el divorcio, quiero pasar una última noche juntos. Nicholas se puso rígido, con los labios apretados, como si se debatiera entre negarse y aceptar. Clara, no quiero. Ella lo interrumpió, con voz temblorosa pero firme. Solo una noche. Déjame entender por qué hemos llegado a este punto. Después de eso, si aún quieres irte, no haré más preguntas. La habitación volvió a quedar en silencio, solo llena de la respiración agitada de Nicholas. Finalmente, asintió levemente, aceptando su petición. Clara cerró los ojos, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con caer. Hola, familia de historias del alma. Espero que estén todos bien.
Que Dios te bendiga con amor, alegría y paz. Ruego que tus días brillen, que tus cargas se alivien y que tus sueños se hagan realidad. ¿Cómo te conmovió nuestra última historia? Comparte tu opinión en los comentarios, la valoro mucho. Últimamente, he notado una bajada de visualizaciones, así que si estas historias te han reconfortado, invita a tus seres queridos a unirse. Son más que suscriptores, son familia. Su presencia significa mucho para mí. Continuemos este viaje juntos, desde la noche de la propuesta. Desde la noche en que Nicholas sugirió el divorcio, se había convertido en un extraño. Rara vez volvía a casa, pasaba la mayor parte del tiempo en la empresa, y cuando regresaba, sus ojos ya no reflejaban la ternura de antes. En cambio, hubo evasión, toques distantes y respuestas bruscas. Clara se dio cuenta de que su matrimonio se hundía lentamente en un abismo de silencio y distanciamiento. Todas las noches se acostaba en su enorme cama, mirando al techo. El vacío la envolvió, como una manta fría que la sofocaba con cada respiración. Se preguntó cientos de veces, ¿qué pasó? ¿Cuándo cambió Nicholas? Los recuerdos felices del pasado se reproducían como una película a cámara lenta en su mente, apretando el nudo en su corazón. Las llamadas nocturnas, los mensajes escondidos apresuradamente, las veces que regresaba a casa con la mirada cansada y palabras vacilantes. Clara lo notó todo, pero decidió guardar silencio. Tenía miedo de oír la respuesta, miedo de afrontar la verdad de que quizá ya no era la única mujer en el corazón de Nicholas. Y entonces llegó el fatídico día, la noche antes de firmar los papeles del divorcio. La habitación estaba bañada por el suave resplandor de las luces doradas, pero no podía disipar la atmósfera gélida que los separaba. Clara estaba sentada en el sofá que les era familiar, con la mirada fija en Nicholas, como si intentara grabar su imagen en su memoria por última vez. Nicholas estaba sentado frente a ella, silencioso como una estatua, con la mirada fija en el suelo, evitando su mirada. Respiró hondo, sintiendo la opresión en el pecho. ¿Te acuerdas, Nicholas? Le temblaba la voz, pero intentó mantener la calma. ¿Lo que una vez tuvimos? Nicholas no respondió, tenía las manos tan apretadas que los nudillos se le pusieron blancos. Clara cerró los ojos, tragándose el nudo que se le formaba en la garganta. Todavía recuerdo la primera vez que nos conocimos. Dejó escapar una sonrisa amarga, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. En aquel entonces, yo solo era un aspirante a diseñador, y tú eras el joven ambicioso, dispuesto a arriesgarlo todo para forjar tu carrera. Una vez pensamos que contenernos el uno al otro, era suficiente. Clara se levantó y caminó hacia la ventana, donde su solitario reflejo la miraba fijamente. Se giró, su mirada penetrante atravesó a Nicholas. Una vez me prometiste que, pasara lo que pasara, nunca me dejarías ir. ¿Y por qué ahora, Nicholas? ¿Por qué te alejas tú? Nicholas permaneció en silencio, con la mirada aún baja. El dolor se asomó en ellos, pero él se negó a dejarlo notar. Clara apretó los puños, sintiendo que su angustia se transformaba en sollozos silenciosos. Se acercó, con los ojos llenos de desesperación. Nicholas, ¿todavía me amas? Dime la verdad, ¿o nuestro amor nunca fue suficiente para ti? La pregunta flotaba en el aire, pero Nicholas permaneció en silencio. Clara soltó una risa amarga, sintiendo que se le rompía el corazón. Es por ella, ¿verdad? ¿Por Victoria? Se le quebró la voz. Nicholas finalmente levantó la vista, con los ojos llenos de una tristeza insoportable, pero solo suspiró. Clara, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Clara rompió a llorar, sus sollozos llenaron la habitación vacía. ¿Más duro? ¿Sabes siquiera cuánto dolor he soportado desde el día que propusiste el divorcio? Cada noche me pregunto, ¿qué hice mal? ¿Por qué llegamos a esto? Lo hice todo por ti, por este matrimonio, y aún así te dejaste ir tan fácilmente. Se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblando. Nicholas se levantó, queriendo acercarse a ella, pero su mano dudó en el aire antes de retirarla. Lo siento. Su voz era ronca, pero fría como un veredicto. Clara negó con la cabeza, sus ojos llorosos se llenaron de desesperación. No necesito tu disculpa, Nicholas. Necesito que lo reconsideres. Dime que aún tenemos una oportunidad,
que aún me amas. Nicholas se dio la vuelta, con los puños apretados. Es demasiado tarde, Clara. Se acabó. Esas palabras le clavaron a Clara una puñalada en el corazón. Soltó una risa dolorosa, con amargura y rabia. ¿Demasiado tarde? ¿Qué significaron entonces todos estos años para ti? Empezamos de cero, pasamos por momentos difíciles juntos, y ahora, por una mujer de tu pasado, ¿estás dispuesto a destruirlo todo? Nicholas cerró los ojos con fuerza, como si intentara bloquear sus palabras. No tengo elección. Clara retrocedió un paso, riendo entre lágrimas. Su voz estaba llena de agonía. No, Nicholas. Tú elegiste dejarme ir. Tu decisión fue renunciar a nosotros. Se dio la vuelta, tragándose los sollozos, amenazando con escapar. Gracias por todo, por los días felices y por la desesperación que nunca pensé que experimentaría. El pesado silencio invadió la sala, y solo los suspiros de Nicholas rompían la quietud. Clara se acercó a la mesa y cogió el bolígrafo. Su mano temblaba al firmar los papeles del divorcio, cada trazo le desgarraba el corazón, cada lágrima caía sobre el papel, una súplica desesperada por aferrarse a algo ya perdido. Dejó el bolígrafo y miró a Nicholas por última vez. Espero que encuentres la felicidad. Nicholas bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. Clara respiró hondo, reuniendo sus últimas fuerzas, y se alejó, pero su corazón se hizo pedazos irreparablemente. Al cerrarse la puerta, Nicholas se desplomó en el sofá, tapándose la cara con las manos. No podía llorar, pero el dolor lo carcomía, implacable e implacable. Sabía que acababa de perder lo más preciado de su vida, pero no tenía otra opción, y Clara, al salir de aquella habitación, supo que había perdido todo lo que una vez apreció. Pero lo que más le dolió fue que Nicholas ni siquiera intentó aferrarse a ella. Unos días después de aquella fatídica noche, el apartamento de Clara Carter seguía sumido en un profundo silencio. Nicholas se había ido. Los dulces recuerdos que una vez llenaron este espacio ahora eran meros ecos de un dolor desgarrador. Cada rincón de la casa guardaba rastros de un amor que se había fracturado. El sofá donde una vez se acurrucaban juntos en las frías noches de invierno, la cocina donde Clara solía cocinar sus platos favoritos, y el dormitorio, ahora un espacio vacío y terriblemente solitario. Recorrió cada habitación, sus dedos rozando objetos familiares, con el corazón oprimido por la tristeza. Finalmente, Clara comprendió que ya no podía quedarse allí. Cada objeto, cada fotografía, cada aliento en ese apartamento le recordaba a Nicholas, el hombre que una vez fue su mundo entero, pero que también la había alejado por razones que nunca comprendió del todo. Clara decidió irse. Empezó a empacar, doblando con cuidado las piezas de su vida compartida, una a una. Colocó los vestidos que Nicholas alguna vez admiró, los regalos que le había dado, en un rincón aparte. Pero al recorrer con la mirada su escritorio, una extraña sensación la invadió. El cajón, que siempre estaba cerrado con llave, ahora estaba entreabierto, casi como invitándola a entrar en su mundo oculto. Aunque sabía que no debía, la curiosidad y la desesperada necesidad de respuestas la impulsaron a seguir adelante. Clara abrió el cajón con vacilación, y de inmediato una gruesa pila de documentos captó su atención. El nombre impreso en la primera hoja le encogió el corazón de odio, Victoria Hayes. Le temblaban las manos al hojear las páginas. Cada palabra era como una daga que le atravesaba el alma. Registros detallados de la enorme suma que Victoria exigía, cartas amenazantes llenas de cálculos siniestros y, lo peor de todo, pruebas de la participación de Nicholas en negocios ilegales del pasado. Nicholas, te doy dos opciones, pagas o lo pierdes todo. La policía seguramente estará interesada en estos documentos, y ya sabes cuáles serán las consecuencias. No esperaré más. A Clara se le nubló la vista al leer las líneas amenazantes. Así que esta era la razón de su distanciamiento, de las desapariciones nocturnas, de las llamadas silenciosas, de cómo evitaba su mirada. No era por otra mujer, sino por el oscuro pasado que había intentado ocultarle con tanta desesperación. Se hundió en la silla, apretando los papeles con fuerza, con el dolor creciendo en su pecho. No sabía qué sentir, rabia por no haberle contado nada, o angustia por haber decidido alejarse, en lugar de dejar que lo afrontara con él. Recordó cómo la había mirado Nicholas aquella última noche, con los ojos llenos de palabras no dichas,
como si quisiera contárselo todo, pero le faltara el valor. Ahora sabía que él había intentado protegerla alejándola, asegurándose de que no tuviera que cargar con el peso de sus errores. Clara miró a su alrededor, sintiendo una oleada de impotencia. Lo amaba, pero ¿era suficiente amor para superar todo esto? ¿Podría perdonarlo por ocultarle la verdad todo este tiempo? Respiró hondo e intentó tranquilizarse. Las palabras de los documentos danzaban ante sus ojos, pero algo quedó claro. Nicholas no había tomado la salida fácil. Se había negado a cumplir las exigencias de Victoria, y en cambio, había optado por sacrificarlo todo, incluso su felicidad. De repente, recordó todas las veces que la había observado en silencio desde la distancia, la mirada de dolor en sus ojos al firmar los papeles del divorcio, el temblor en sus manos, como si resistiera el impulso de apartarla. Nicholas no era el hombre despiadado que ella había imaginado. Simplemente tenía miedo de lastimarla, de arrastrarla consigo. Una lágrima resbaló por la mejilla de Clara. Sabía que, dondequiera que fuera, su corazón siempre le pertenecería. Amaba a Nicholas, incluso sus partes más oscuras, pero ¿bastaría eso para cambiar su realidad? Agarrando la pila de documentos, se puso de pie. Tenía que hacer algo. No podía dejar que Nicholas librara esta batalla solo, pero ¿cómo podía hacerle entender que estaba dispuesta a estar a su lado, a afrontar lo que viniera, siempre y cuando estuvieran juntos? La determinación brilló en sus ojos. Lo quisiera o no, ella encontraría la manera de ayudarlo, porque si de algo estaba segura, era de que Nicholas había luchado con todas sus fuerzas para protegerla, y ahora era su turno de protegerlo a él. Clara guardó cuidadosamente los documentos en su bolso y salió del apartamento con renovada determinación. Ya no era la mujer débil del pasado. No permitiría que su amor terminara por un error enterrado en el pasado. Al cerrarse la puerta tras ella, una nueva puerta se abrió en su corazón, llena de verdad, determinación y un amor que se negaba a ser derrotado. Mientras tanto, Nicholas permanecía solo en la habitación en penumbra. Las farolas se filtraban por la ventana y proyectaban sombras severas sobre su rostro demacrado. Sobre la mesa, frente a él, yacía la carta de chantaje de Victoria, cada palabra era un cruel recordatorio del pasado que tanto había luchado por enterrar. Sus ojos nublados recorrieron el texto frío e implacable, mientras sus dedos temblorosos recorrían el borde del papel. En su mente, los recuerdos de hacía 2 meses se reproducían como una película a cámara lenta, el momento en que todo se derrumbó. 2 meses atrás, todo seguía siendo hermoso. Nicholas y Clara vivían los días más felices de sus vidas. Acababan de celebrar su aniversario de bodas con un viaje corto, donde la radiante risa de Clara resonó bajo el dorado atardecer, y Nicholas se vio inmerso en la inusual serenidad que siempre había anhelado. Ella fue la mujer que le hizo creer que el pasado podía permanecer enterrado y que su futuro estaría lleno de felicidad. Las cenas acogedoras, los abrazos apretados cada mañana, las noches tranquilas con ella acurrucada a su lado, eran cosas con las que Nicholas nunca se había atrevido a soñar. Creía de verdad que podía escapar de su pasado, que podía convertirse en el hombre digno del amor de Clara. Pero entonces, una fatídica noche, su teléfono vibró mientras preparaban la cena juntos. Nicholas lo recordaba con total claridad. Clara estaba en la cocina, picando verduras con destreza, tarareando suavemente una de sus canciones favoritas. Él había sonreído, sintiendo una profunda paz, hasta que sus ojos se posaron en la pantalla de su teléfono. Apareció un mensaje de un número que conocía de sobra, Victoria. Nicholas, es hora de que pagues el precio. Te doy 2 opciones. Págame el dinero que acordamos o prepárate para enfrentarte a las autoridades. No dejes que Clara descubra lo que has hecho. Sabes que no podrá con ello. Todo su mundo se derrumbó en un instante. Nicholas se quedó paralizado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. En silencio, guardó el teléfono en su bolsillo, disimulando su confusión con una sonrisa forzada. Pero desde ese momento, la inquietud se apoderó de su pecho, sofocando cada respiración, nublando cada mirada. Esa noche, mientras Clara dormía plácidamente en sus brazos, Nicholas permaneció despierto, mirando al techo con la mirada perdida. Siempre había sabido que el pasado nunca permanecía enterrado del todo. Victoria, como una víbora al acecho, estaba lista para atacar, aferrándose con más fuerza a su vida y amenazando con destruir todo lo que había construido.
Y esta vez, no solo venía por él. Venía por la mujer que más amaba. Sabía que tenía dos opciones: pagar para comprar su silencio, proteger su vida actual o seguir viviendo en una frágil ilusión. Pero Nicholas comprendía que el dinero nunca sería suficiente para saciar la codicia insaciable de Victoria. Si le pagaba ahora, ella solo regresaría, arrastrándolo aún más a la pesadilla de la que tanto había luchado por escapar. Enfrentar la ley y aceptar las consecuencias de sus errores pasados. Pero el pensamiento que más lo atormentaba no era la pérdida de su carrera ni su reputación. Era Clara. No temía su juicio. Sabía que lo amaba lo suficiente como para perdonarlo. ¿Pero podría soportar la agonía de verlo ir a prisión, de quedarse solo durante años? No soportaba la idea de que Clara sufriera tanto sufrimiento y soledad por su culpa. Nicholas luchó con estos pensamientos durante días. Observaba a Clara, su sonrisa, la ternura en su tacto, el amor inquebrantable en su mirada. Y aquello lo destrozó por dentro. Si él le decía la verdad, ella nunca lo abandonaría. Lucharía por él, permanecería a su lado durante la tormenta. ¿Pero luego qué? Tendría que soportar el escrutinio, los susurros críticos de la sociedad y el futuro destrozado que una vez soñó. Nicholas no podía permitirse el lujo de ser egoísta. La amaba demasiado como para dejarla sufrir por su culpa. Así que, con el corazón abrumado por una pena insoportable, tomó la decisión más difícil de su vida: dejarla ir. Nicholas se quedó frente a la puerta de su apartamento, con la mirada cansada fija en la cerradura, como si estuviera en la encrucijada más crucial de su vida. Respiró hondo. Apretó la mano con fuerza, intentando calmar el temblor que se había apoderado de cada fibra de su ser. Dentro, Clara lo esperaba, todavía la mujer dulce y cálida a la que amaba más que a sí mismo. Y, sin embargo, después de esta noche, ya no sería suya. Al abrirse la puerta con un crujido, la suave luz dorada iluminó el rostro radiante de Clara. Salió de la cocina, con las manos enjugándose con flores, y su sonrisa tan tierna como siempre. La clase de sonrisa que siempre le hacía olvidar todas las preocupaciones del mundo. «Estás en casa», dijo alegremente, secándose las manos con una toalla. «Preparé tu estofado de carne favorito». Nicholas se quedó quieto, observándola, con el corazón encogido de dolor. Sabía que este momento quedaría grabado en su memoria para siempre, y estaba a punto de ser él quien la destrozara. «¿Qué pasa?» Clara se acercó a él, con la preocupación brillando en sus ojos. «Te ves muy cansado. ¿Te preocupa algo?» Forzó una sonrisa, pero solo quedó un gesto de asentimiento. Apretó las manos con más fuerza, recordándose que debía ser fuerte, que debía ser firme. No podía dejar que ella se enredara en el oscuro pasado que enfrentaba. «¿Clare?» Su voz era ronca, cada palabra era como una daga que le atravesaba el corazón. «Creo que deberíamos terminar con esto». La sala se sumió en un silencio insoportable. Clara se quedó paralizada, con los ojos abiertos escrutando su rostro, la confusión y la incredulidad nublaban su expresión. «Acaba con esto», susurró con la voz entrecortada. «¿Qué quieres decir?» Nicholas se giró, incapaz de sostener su mirada. Sabía que si la miraba a los ojos un segundo más, su determinación se derrumbaría y no podría irse. «Deberíamos divorciarnos». Las dos palabras rompieron el aire entre ellos. Oyó la respiración entrecortada de Clara, sus pasos alejándose como si intentara escapar de la dolorosa realidad. Las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas mientras su voz temblaba de angustia. «No, Nicholas?» «¿Qué hice mal?» Nicholas apretó los dientes, todo su cuerpo se tensó cuando Clara extendió la mano hacia él, sus manos temblorosas apenas rozando su brazo, como si temiera que si lo soltaba, desaparecería para siempre. «Éramos felices. Hemos pasado por tanto para estar juntos. ¿Por qué nos abandonas ahora?» Ella buscaba respuestas, algo, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero Nicholas sabía que no podía decirle la verdad. Si ella lo supiera, nunca lo dejaría, y eso era lo que más lo aterrorizaba. No quería que sufriera. No podía dejarla esperar con dolor, sin saber si su amor tenía futuro. «Lo siento, Clara», susurró, con las manos colgando flácidas a los costados, resistiendo el impulso de abrazarla. «La verdad es que ya no te amo».
Tengo a alguien más. Esas palabras fueron como veneno derramándose de sus labios. Clara abrió los ojos de par en par, sorprendida, con la incredulidad reflejada en su rostro. Mientes, murmuró, su voz apenas un susurro. Sé que todavía me amas. ¿Por qué haces esto? Nicholas cerró los ojos y guardó silencio. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba, y en ese momento, Clara lo comprendió. Quizás su historia de amor había llegado a su fin. En los días siguientes, Nicholas no volvió a casa. No soportaba la idea de ver a Clara desmoronarse un poco más cada día. Cada vez que pasaba por su apartamento, se le encogía el corazón, pero sabía que solo así ella podría olvidarlo y seguir adelante sin más dolor. Clara seguía llamándolo, dejándole largos mensajes llenos de súplicas, pidiéndole que volviera para explicarse. Pero Nicholas nunca respondió. Cada mensaje solo profundizaba su agonía, recordándole lo que había perdido. Se sumergió en el trabajo, con la esperanza de ahogar el dolor, pero ninguna distracción podía borrar la verdad. Estaba perdiendo lo más preciado de su vida. La noche antes de firmar los papeles del divorcio, Clara se sentó a su lado en el sofá que conocían, con los ojos hinchados por las lágrimas. Sin embargo, aún persistía un tenue rayo de esperanza, su pequeña mano agarró suavemente la de él, con la voz temblorosa. Nicholas, dime que esto no es real. La miró largo rato, deseando desesperadamente decir las palabras que había enterrado en lo más profundo de su ser, decirle que aún la amaba, que no quería dejarla ir, pero no podía. Clara, es hora de dejarla ir. Ella negó con la cabeza, y las lágrimas le caían a raudales. Podemos superar cualquier cosa, ¿verdad? No necesito nada, Nicholas. Solo te necesito a ti. Nicholas tragó saliva con dificultad, la agitación interior se desplomó como olas violentas. Quería romper los papeles, abrazarla y pedirle perdón, pero no pudo. Cuando Clara por fin tomó la pluma y firmó, Nicholas sintió que el mundo se le derrumbaba. Sabía que la había perdido para siempre. Clara se marchó, dejándolo solo con los papeles del divorcio firmados. Nicholas vio su silueta desaparecer tras la puerta, sintiendo un vacío insoportable en su interior. Al cerrarse la puerta, Nicholas se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. No podía llorar, pero el dolor lo carcomía sin piedad. Había hecho el sacrificio máximo y, en el fondo, sabía que su corazón siempre le pertenecería. Aunque lo perdiera todo, aunque tuviera que cargar con el peso de sus errores pasados, Nicholas estaba dispuesto a aceptarlo porque solo así Clara podría vivir en paz, libre de las sombras inquietantes de su pasado. Con mano temblorosa, tomó una pluma y escribió su última carta a Clara. Clara, cuando leas esta carta, ya no estaré aquí. Lo he pensado mucho y sé que la mejor opción es dejarte ir. No puedo permitir que caigas en mis errores, ni que sacrifiques tu juventud y tu futuro por alguien como yo. Tienes toda una vida por delante. Vive feliz, olvídate de mí. No me esperes porque no soy digno. Nicolás. Estrella. Le temblaban las manos al doblar la carta, el peso de su decisión le oprimía el pecho. Sintió como si una roca se le hubiera metido en los pulmones, dificultándole la respiración, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Con el corazón apesadumbrado, cogió el teléfono y llamó a su abogado, informándole que estaba listo para enfrentarse a la ley. Esta noche sería su última noche en libertad antes de emprender un nuevo viaje, un viaje sin Clara. Nicholas echó un último vistazo a su oficina, el espacio que una vez fue testimonio de su ambición y perseverancia, el lugar que había construido de la nada, pero que ahora todo carecía de sentido sin Clara a su lado. Se levantó de la silla, colocándose el abrigo sobre los hombros, con la mirada cansada pero resuelta. Por mucho que le doliera, creía que esta era la única manera de que Clara pudiera seguir adelante sin el peso de su pasado. Al salir de su oficina, Nicholas se fundió con la fría noche londinense, donde las farolas proyectaban sombras alargadas de su solitaria figura. Caminaba despacio, cada paso más pesado que el anterior, pero tenía la mente despejada. Cuando saliera el sol, todo cambiaría para siempre. Tras descubrir la verdad, Clara corrió por las bulliciosas calles de Londres, con el corazón latiendo desbocado. Sus pasos apresurados resonaban en el pavimento como si intentara escapar del tiempo. Acababa de salir de la oficina de Nicholas, donde había recibido la impactante noticia. La empresa había sido transferida por completo, sin dejar rastro de él.
Una oleada de pánico la consumió, sus manos temblorosas aferraban el volante con fuerza mientras pensamientos caóticos se remolinaban en su mente, haciéndole casi imposible respirar. Nicholas, ¿dónde estás? No podía perderlo, no así. ¿De verdad creía que dejarla era la forma de protegerla? Clara ya había perdido tanto, y no dejaría que volviera a desaparecer de su vida. Al llegar al apartamento de Nicholas, Clara forcejeó con las llaves, sus manos temblaban incontrolablemente al abrir la puerta. La oscuridad invadió el espacio, y la calidez familiar que una vez conoció desapareció. Solo quedó un silencio frío y vacío. Sus ojos recorrieron frenéticamente la habitación, buscando alguna señal de él, y entonces se posaron en la mesa de madera. Allí yacía una carta cuidadosamente doblada, y se le encogió el corazón al reconocer su familiar letra. Clara, para cuando leas esta carta, ya no estaré aquí. He decidido afrontarlo todo, dejarte para que tengas una vida mejor. Lamento haberte ocultado la verdad, no haber tenido el valor de pasar por esto juntos. No me busques, Clara. Olvídame y vive la vida feliz que te mereces. Te amo más que a mí y a Nicholas. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara mientras apretaba la carta con fuerza, con las rodillas a punto de ceder. Pero no se rendiría. Tenía que encontrarlo. Sin dudarlo un instante, salió corriendo del apartamento y paró el primer taxi que encontró. Su voz temblaba al soltar la dirección de la comisaría más cercana, la desesperación se reflejaba en cada palabra. Cada segundo que pasaba se sentía como si 1000 agujas le atravesaran el corazón. Mientras los dorados reflejos del sol poniente se filtraban por las ventanillas del coche, el miedo y el arrepentimiento envolvían el pecho de Clara. Rebuscó entre sus recuerdos, buscando alguna señal de que él hubiera estado planeando esto. Pero estaba demasiado absorta en su propio dolor como para notar las grietas que se formaban en él. El taxi se detuvo bruscamente frente a la comisaría y Clara entró corriendo, con la mirada frenética recorriendo la habitación. Disculpe, busco a Nicholas Hayes. ¿Ya llegó? Su voz tembló, casi suplicante. El oficial tras el mostrador la miró con silenciosa compasión antes de asentir solemnemente. Se entregó hace unas horas. Lo siento, llegas demasiado tarde. El mundo entero de Clara se derrumbó bajo sus pies. Se quedó paralizada, respirando entrecortadamente y con la vista nublada por las lágrimas. Era demasiado tarde. Nicholas ya había tomado la decisión que creía mejor para ella, rompiendo su vínculo de la forma más dolorosa posible. Se llevó una mano temblorosa al pecho, sintiendo el peso de su ausencia aplastarla. Pero en el fondo, una nueva determinación la invadió. No dejaría que esto fuera el fin. Nicholas se había dado por vencido, pero ella nunca lo haría. Unos días después, Clara estaba sentada en la sala de visitas, con las manos fuertemente entrelazadas sobre la fría mesa de metal, con el corazón latiendo desbocado en su pecho mientras la pesada puerta de hierro se abría con un crujido. Y entonces él entró. Nicholas había adelgazado, su rostro estaba cansado, pero sus ojos, esos familiares y cálidos, aún conservaban la misma ternura que siempre había conocido. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Clara no pudo contener las lágrimas. Se levantó de un salto de la silla y corrió hacia él, con las manos temblorosas buscando su rostro, ahora surcado por arrugas de tristeza. Nicholas, ¿por qué hiciste esto? Se le quebró la voz, cada sollozo se le atragantaba dolorosamente en la garganta. Nicholas le ofreció una leve sonrisa, pero no se parecía en nada a las que solía darle. Clara, no deberías haber venido. Te lo dije, tienes que seguir adelante con tu vida. Clara negó con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No, te equivocas. ¿De verdad crees que puedo ser feliz sin ti? ¿De verdad crees que puedo olvidarte y empezar de nuevo? Nicholas guardó silencio, con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Se había convencido de que era lo correcto, pero ahora, frente a Clara, se dio cuenta de que había subestimado la fuerza de su amor. Clara le tomó las manos, apretándolas con fuerza, con una mirada feroz y decidida. ¿De verdad creíste que te dejaría por tu pasado? ¿Crees que elegiría una vida sin ti, Nicholas? Te esperaré. Ya sea 1 año, 2 años o lo que sea, estaré aquí. Nicholas bajó la cabeza ligeramente, su voz era suave pero llena de tristeza. Clara, no tienes que hacer esto.
No quiero que sufras por mi culpa. Antes de que pudiera terminar, ella le puso un dedo suavemente en los labios, silenciándolo. Ya no puedes decidir eso por mí, Nicholas. Te amo y esperaré a que vuelvas a casa. Se quedaron en silencio, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Nicholas la miró fijamente un largo instante, y por primera vez en meses, sintió una punzada de paz. Apretó sus manos entre las suyas, sus ojos reflejaban una silenciosa rendición al amor que tanto había intentado apartar. Clara se secó las lágrimas, una suave sonrisa interrumpió su tristeza. Saldremos de esto. ¿Me oyes? Nicholas asintió, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, se permitió creer. Tal vez, solo tal vez, aún había esperanza para ellos. 2 meses después, el tiempo transcurría lentamente, cada día una silenciosa batalla contra la soledad y el anhelo que consumía a Clara. Habían pasado 2 meses desde que se llevaron a Nicholas, y cada día intentaba mantenerse fuerte, pero en las largas noches solitarias, el dolor arreciaba más que nunca. Esa mañana, frente al espejo de su habitación, la mirada de Clara se posó en su reflejo. Se colocó suavemente una mano en el abdomen, donde una pequeña vida crecía en su interior, la encarnación más pura del amor que ella y Nicholas habían compartido. Una sonrisa temblorosa cruzó sus labios, pero pronto fue reemplazada por lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Lo había sospechado semanas atrás, cuando surgieron cambios sutiles en su cuerpo, cuando las náuseas matutinas se hicieron más frecuentes. Sin embargo, había tenido demasiado miedo para creerlo, hasta que la prueba de embarazo confirmó su sospecha con 2 líneas inconfundibles. Clara se sentó en el borde de la cama, sus dedos acariciando con ternura la curva de su vientre. «Nicolás. Tenemos un hijo», susurró a la habitación vacía, pero casi al instante se tranquilizó. Decidió no decírselo, todavía no. No quería añadirle más carga cuando ya soportaba tanto dolor. Criaría a su hijo sola y esperaría su regreso, una promesa silenciosa que estaba dispuesta a cumplir. Clara sabía que esta decisión no sería fácil. Criar a un hijo sola no solo era un desafío físico. Pondría a prueba su fortaleza emocional de maneras que aún no podía comprender. Pero cuando pensaba en Nicholas, en el día en que regresaría y vería a su hijo por primera vez, su determinación se fortalecía. Este niño era su esperanza, su razón para seguir adelante. El día del juicio. El día del juicio de Nicholas, Clara permanecía sentada en silencio en la última fila de la sala, con las manos apretadas por la ansiedad. No había podido dormir en las noches previas a este momento, con el corazón encogido cada vez que imaginaba el desenlace. Nicholas permanecía en el banquillo de los acusados, con una postura serena, la mirada firme e inquebrantable. No intentó eludir la responsabilidad ni justificar sus actos, porque sabía que había llegado el momento de pagar por sus errores pasados. Entonces llegó el veredicto: 5 años de prisión. El mazo del juez cayó y en ese instante sintió como si el mundo entero se hubiera paralizado. Clara se quedó sin aliento y, aunque se había preparado para esto, el peso de la realidad la golpeó con fuerza. Luchó por contener las lágrimas, con el pecho oprimido por un dolor insoportable. Nicholas se giró hacia ella, con los ojos llenos de arrepentimiento, amor y disculpas silenciosas. Clara sostuvo su mirada, con los ojos llorosos, firmes, y asintió lentamente. No hacían falta palabras, su mirada lo decía todo. Esperaría. Esperaría a través de los años, de las dificultades, de la soledad, porque el amor que compartían, no era algo que el tiempo ni la distancia pudieran borrar. Mientras los guardias se lo llevaban, Clara se sentó allí, con el corazón apesadumbrado pero lleno de silenciosa determinación. Se tocó el vientre con suavidad, susurrando a la pequeña vida que llevaba dentro: «Lo esperaremos juntos». Y en ese momento, aunque Nicholas se alejaba de ella, supo en el fondo que su amor nunca había sido tan fuerte. No muy lejos del asiento del acusado, Victoria, la exesposa de Nicholas, estaba sentada pálida y visiblemente conmocionada al recibir el veredicto. Nunca imaginó que Nicholas elegiría el camino de la autoentrega, liberándose de su control en sus propios términos. Esto no solo echó por tierra sus amenazas cuidadosamente calculadas, sino que también la arrastró a las más profundas consecuencias legales. Las pruebas contra Victoria eran irrefutables. Documentos, testimonios y registros de transacciones ilegales que ella había orquestado quedaron expuestos ante el tribunal. Finalmente,
Fue condenada a 7 años de prisión por fraude y complicidad en negocios ilícitos. Mientras se la llevaban, Victoria se volvió para mirar a Nicholas con furia, con los ojos llenos de odio. «¿Crees que puedes escapar de mí, Nicholas?», siseó entre dientes. Pero Nicholas simplemente la miró, con una expresión indescifrable, sin emoción alguna. Él había tomado su decisión y ella ya no tenía ningún poder sobre él. Clara regresó sola al apartamento, con el peso del vacío oprimiendo sus delgados hombros. Pero esta vez, se negó a ceder. Se puso una mano suave en el vientre y le susurró a la pequeña vida que crecía en su interior: «Esperaremos a papá, mi amor. Seremos fuertes juntos». Los días siguientes fueron una prueba de resistencia, pero Clara se negó a dejarse consumir por el dolor. Se dedicó por completo al trabajo, gestionando la cadena de moda que ella y Nicholas habían construido juntos. No podía permitirse el lujo de derrumbarse, no cuando cada día que pasaba la acercaba más al momento en que Nicholas regresaría a casa. Llevar a un niño sin él a su lado fue lo más difícil que Clara había enfrentado en su vida. Las mañanas la recibían con náuseas abrumadoras y el dolor de la soledad. Las noches estaban llenas de lágrimas silenciosas y palabras de consuelo susurradas para sí misma. Sin embargo, en esos momentos de duda, cerraba los ojos e imaginaba el rostro de Nicholas, su tierna mirada que una vez albergó la promesa de la eternidad. Y se recordaba a sí misma que cada lucha, cada adversidad era por él y por su hijo. Cada mes le escribía cartas a Nicholas, llenándolas de historias de su vida diaria, ánimo y amor. Pero nunca mencionó a su hijo. Clara temía que, si él lo supiera, se sentiría atormentado por la culpa, y lo último que quería era agobiarlo aún más cuando ya estaba sufriendo tanto. Las cartas que recibía de él estaban llenas de simples preguntas sobre su bienestar, palabras de advertencia para que se cuidara y, sobre todo, sinceras disculpas. Clara sonreía suavemente cada vez que los leía, sabiendo que, a pesar de la distancia, su amor permanecía inquebrantable. El invierno finalmente dio paso a la primavera, y Clara sintió los cambios graduales en su cuerpo. Su vientre se ensanchó, y con cada suave patadita de su bebé, encontró nuevas fuerzas para perseverar. Los pequeños movimientos le recordaban que no estaba sola. El amor de Nicholas aún vivía en ella. Todas las noches, antes de quedarse dormida, se ponía las manos suavemente sobre el vientre y susurraba: «Papá volverá pronto a casa. Sé fuerte y valiente como mamá, ¿de acuerdo?». Y con cada día que pasaba, Clara contaba el tiempo, con el corazón lleno de esperanza y anhelo, esperando el momento en que Nicholas regresara con ellos. 5 años después, el cielo de Londres lucía inusualmente azul hoy. Clara permanecía en silencio frente a las frías puertas de hierro de la prisión, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación. Su mano se apretó suavemente alrededor de los deditos de su hijo, sintiendo la calidez del niño que había criado con amor y sacrificio durante los últimos 5 años. El pequeño la miró, sus ojos brillantes y curiosos reflejaban todo lo que ella apreciaba en este mundo. Esos ojos, ese cabello, ese rostro, él era el reflejo de Nicholas, un recuerdo viviente del amor que habían compartido. «Mami, ¿cómo es papá?», preguntó el niño con una voz llena de inocente emoción. Clara sonrió suavemente, aunque su corazón era un torbellino de emociones. «Tu padre es un hombre muy especial y hoy por fin podrás conocerlo». La pesada puerta de hierro se abrió con un crujido, devolviéndola al presente. El momento que había esperado, soñado y anhelado por fin había llegado. Una figura alta se adelantó, con los hombros más delgados, el rostro marcado por el peso del tiempo, pero sus ojos aún conservaban la misma profundidad de la que se había enamorado. Nicholas se detuvo en seco en cuanto sus ojos se encontraron con los de ella. Luego se posaron en el niño que la sostenía de la mano. El tiempo pareció detenerse. A Nicholas se le cortó la respiración y abrió los ojos de par en par, incrédulo. Se quedó paralizado, contemplando al niño mirándolo con los mismos rasgos que el de niño. Una oleada de emociones lo invadió, el corazón le latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallarle. «Clara», su voz era ronca, sus pies se acercaban vacilantes. «¿Por qué no me lo dijiste?». Clara tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo podría expresar con palabras las noches solitarias, las lágrimas silenciosas y la esperanza inquebrantable a la que se había aferrado todos estos años? Mirándolo a los ojos, habló suavemente, con voz temblorosa, pero llena de amor. «Quería que te fueras sin arrepentimiento,
que regresaras y lo encontraras con orgullo, no con culpa. Nicholas cayó de rodillas, sin apartar la mirada de su hijo. «Hijo mío», susurró, con las manos temblorosas al extenderlas para tocar los suaves rizos del cabello del niño. El niño lo miró fijamente, con curiosidad brillando en sus ojos inocentes, pero sin vacilación ni miedo. Como si en ese instante supiera instintivamente que ese hombre era su padre. El niño dio un paso adelante, envolviendo el cuello de Nicholas con sus pequeños brazos. «Papá», dijo con voz suave pero segura. Nicholas se estremeció, y en ese abrazo, los muros que había construido a lo largo de los años se derrumbaron. Las lágrimas resbalaron por su rostro mientras abrazaba a su hijo con fuerza, sintiendo el calor que tanto anhelaba, el amor que creía perdido para siempre. Clara estaba cerca, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero una sonrisa se dibujaba en sus labios. Observaba al hombre que amaba, ahora padre, abrumado pero lleno de una felicidad que ambos habían estado privados durante demasiado tiempo. Nicholas la miró con la voz quebrada. «¿Cuánto me he perdido, Clara?» Negó con la cabeza suavemente, acercándose a él y apretándole la mano con firmeza. «Nada, porque ahora estás aquí». Nicholas los abrazó a ambos, respirando profunda y entrecortadamente. Clara sentía los latidos de su corazón junto a los suyos. Seguía siendo el Nicholas que amaba, pero ahora con las cicatrices de su pasado y la promesa de un nuevo comienzo. «Lo siento», susurró, dándole un tierno beso en la frente, con la voz cargada de emoción. «Lamento haberte alejado, no saber que estabas cargando con todo esto solo». Clara le tomó la cara con ternura pero firmeza. «No tienes que disculparte, Nicholas. Estamos aquí y tenemos la oportunidad de empezar de nuevo». Su hijo rió suavemente, envolviendo sus deditos alrededor de los de Nicholas, anclando su vida al presente. Nicholas bajó la mirada, con los ojos brillando de una nueva esperanza, y por primera vez en años, sonrió, una sonrisa genuina y sincera. Fue como si acabara de redescubrir una parte perdida de su alma. Nicholas se puso de pie, agarrando firmemente la mano de Clara y la de su hijo, mientras salían juntos de la prisión. Les esperaba un nuevo comienzo, un futuro libre de secretos y sombras, lleno solo de amor y esperanza. Y esta vez, Nicholas se juró en silencio que nunca los volvería a perder. Nicholas y Clara comenzaron a reconstruir sus vidas desde cero, pero esta vez, de una manera diferente. Crearon una fundación benéfica llamada Esperanza, con el deseo de brindar segundas oportunidades a quienes habían tropezado, ayudando a exprisioneros a reintegrarse a la sociedad. Mediante programas de formación profesional y apoyo financiero para familias con dificultades, buscaban devolver la esperanza y la fe en la vida a quienes habían perdido el rumbo. Nicholas participó activamente compartiendo su historia, participando en grupos de apoyo y programas de rehabilitación. Hablaba con el corazón, relatando su camino de errores y redención, con la esperanza de inspirar a otros. Les dijo que los errores no eran el fin, sino un nuevo comienzo si uno tenía la valentía de cambiar y asumir la responsabilidad. Clara, por otro lado, trabajaba incansablemente entre bastidores. Organizaba eventos, buscaba donaciones de personas compasivas y aprovechaba sus contactos para ampliar su alcance. Juntos, crearon más que solo empleos. Construyeron una comunidad de personas que habían enfrentado dificultades similares a las de Nicholas, apoyándose y animándose mutuamente a superar su pasado. Cada día, presenciaban cómo personas que una vez se habían sentido perdidas encontraban un nuevo propósito. Y eso, para Nicholas y Clara, fue la mayor recompensa que jamás podrían pedir. A lo largo de su camino, comprendieron que la felicidad no provenía de la riqueza ni del estatus social, sino de las cosas más sencillas, el perdón, la paciencia y el amor. Clara le había enseñado a Nicholas que, por muy oscuro que fuera el pasado, con amor sincero, cualquiera podía empezar de nuevo. Para Nicholas, la lección más valiosa que había aprendido era la importancia de la honestidad y la responsabilidad. Alguna vez creyó que dejar a Clara era la única manera de protegerla, pero ella le había demostrado que el amor verdadero no se trataba de sacrificios silenciosos, sino de afrontar los desafíos juntos. Pasaron los años, y su acogedor hogar suburbano se llenó de risas. Atrás quedaron las noches de inquietud y preocupación. Atrás quedaron los miedos del pasado que resurgieron. En cambio, cada mañana se despertaban con simples alegrías, un desayuno caliente juntos, tardes soleadas jugando al fútbol en el patio con su hijo y noches tranquilas acurrucados viendo sus películas favoritas.
Su pequeño era un testimonio viviente de la transformación de Nicholas. Verlo crecer, dar sus primeros pasos y ver su inocente sonrisa le recordaba cada día la preciosa segunda oportunidad que la vida le había dado, una oportunidad que nunca más daría por sentada. Clara siguió siendo su inquebrantable pilar de apoyo. Nunca anheló lujo ni extravagancia, solo un hogar tranquilo y feliz donde pudiera ver a Nicholas riendo con su hijo todos los días. Una tarde, mientras el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y carmesí, Nicholas y Clara estaban sentados en el porche, con la mano de ella firmemente aferrada a la de él. Nicholas la miraba con una suave sonrisa en los labios. Una vez pensé que nunca tendría la oportunidad de empezar de nuevo, pero me demostraste que mientras estemos juntos, todo es posible. Clara apoyó la cabeza en su hombro, con una voz suave pero firme. La vida no se mide por los errores que cometimos, sino por cómo elegimos corregir las cosas y vivir mejor. Y lo has logrado, Nicholas. Mientras la luz dorada los bañaba con su calidez, su familia se alzaba como testimonio de resiliencia y amor. Ya no estaban atados a su pasado, en cambio, estaban escribiendo un nuevo capítulo, uno de perdón, amor y esperanza. Sin duda, vendrían desafíos, pero esta vez los afrontarían con determinación, armados con un corazón inquebrantable y el amor inquebrantable que habían forjado juntos. Gracias por seguir nuestra historia. ¿Te conmovió? Deja un comentario abajo. Si te gustó la historia no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal.